Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este tiempo en la palabra de Dios. Bienvenidos a Preparando el Camino, donde la familia de habla hispana es bendecida. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo en tu palabra. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte, Señor, para exaltar tu nombre y pedirte que nos hables a través de tu palabra, para ser edificados, para conocerte más, pero sobre todo servirte mejor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, es nuestra adoración, es nuestra petición. Amén. La semana pasada hablamos de marcar la diferencia en ser fieles a Dios ante la tentación. Hoy le vamos a dar secuencia a ese tema para ser fieles a Dios frente a la prueba. ¿Sabes que son dos cosas diferentes? La tentación y la prueba. Cuando hablamos de tentación, es aquella oferta que nuestra carne empieza por ponernos, que el diablo empieza por ponernos, que el mundo ofrece. Yo digo a cualquier cantidad de creyentes que es que el diablo me tentó, es que la carne es que es débil, es que, mira, el mundo, todo aquello que ofrece tentación, el enemigo, tu propia carne, trae frente a ti la oferta de pecado. Es tu decisión acceder o no. Es tu decisión. ¿Sí? Y en ti está serle fiel a Dios ante la tentación. Pero ahora, esa es una cosa, pero la prueba es aquella situación en la cual tú tienes la oportunidad de demostrar que eres fiel a Dios, que has decidido ser fiel a Dios. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos, pero antes quiero seguir hablando de esta situación. Por ejemplo, algunas citas bíblicas. Aquí está. Hasta la voy a leer. Dice la Escritura en Santiago, capítulo 1, verso 2. Aunque no quiera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, vamos a desglosar primero esa parte que nos dice sumo gozo. Fíjate, en el Antiguo Testamento, para que entendamos esto de sumo gozo, había levitas, había sacerdotes, pero había un sumo sacerdote. La palabra sumo. Caray. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pues, a diferencia de, ¿quiénes eran los levitas? Eran todos los descendientes de la tribu de Leví, ¿de acuerdo? Que fueron elegidos por Dios para ser los que ministraban en el templo. Recuerden que ellos no tenían heredad. Ellos no tenían una parte de tierra, no. Ellos vivían en ciudades, pero no tenían un terreno en el cual podían decir, me voy a dedicar a la agricultura, me voy a dedicar a la ganadería, me voy a dedicar a... Nada de eso, no tenían. Pero esos eran todos. De ahí salieron cantores, quienes hacían limpieza, quienes hacían trabajos dentro del templo. Luego habían los sacerdotes. ¿Cuál era la diferencia? No sé, vamos a decir que de Leví tuvo, no sé, no me he dedicado a checar eso. Tuvo, por decir, 15 hijos, por decir una cantidad. Alguien que sabe más puede estar diciendo, ay, aquí que eran tantos. Bueno, yo no sé tanto. Pero los sacerdotes, los principales, descendían de Aarón y de Moisés.
se fija como que fue una selección. Primero, todos los levitas se dedicaron a la obra de Dios, pero al sacerdocio directo solamente los hijos de Aarón y de Moisés. Y de entre todos ellos salía un sumo sacerdote. Era como una selección a un rango más arriba. Y cuando habla de sumo gozo, podemos decir, alguien puede estar alegre, alguien puede estar contento, hasta ahí está. Pero la alegría, el contentamiento no se compara con el gozo. El gozo solamente Dios lo da. Pero cuando dice, hermanos míos, tener sumo gozo más especial, o sea, una alegría, un regocijo todavía más importante cuando estemos pasando por pruebas. Y lo primero que dice, fíjate, vamos a seguir analizando ahí. Déjame, pongo mis miras cerca. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Ya aclaré lo que es sumo gozo, ¿verdad? Halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira, cuando le metes propósito a las cosas, simplemente el trabajo. ¿Cuántas de las veces nos levantamos? Ahorita hablábamos de levantarnos temprano. ¿Cómo pesa levantarte a las 5:40 de la mañana? Y empieza la alarma. Y ahí vas. Pero dices, no, el viernes voy a recoger un cheque y voy a pagar esto y voy a pagar aquello. Y empiezas a recibir un consuelo en el propósito. Siempre me gusta usar esto, mujeres cuando están embarazadas andan así, batallando. ¿Cuántas veces anduvo así, hermana Paulina? 3 veces. Mi esposa 2. Y ellos van así. Y andan batallando, ¿sí o no? Pero saben que en menos de 9 meses van a tener un cachorrito, un bebé, que les va a causar alegría. Lo que te quiero dar a entender es que cuando le metes propósito a la vida, en este caso a la prueba, eso te calma, te trae paz. Entonces en este caso dices, estoy pasando por esta prueba, pero sabes que la prueba te va a traer paciencia. Ahora, la paciencia, necesitarías leer Gálatas 6, que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y si tú no recibiste la paciencia por fruto del Espíritu Santo, entonces tú tienes que venir a pasar la prueba para que entonces puedas tener paciencia. Así es que si tú estás pasando por prueba, para tener paciencia es porque no la tuviste. Entonces es necesario que tengamos que pasar por una prueba para tener eso que podamos tener, que tanta falta nos hace. ¿Amén? Bueno. Luego, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis y otro propósito, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y no está hablando de bienes materiales. No, está hablando de tu integridad como persona. Fuertes espiritualmente, que estemos firmes en la fe. Entonces, luego, ¿por qué dice? Más tenga la paciencia su obra completa. ¿Sabes que hay gente que se avienta las pruebas de a gratis? Porque no se cumple la paciencia. Y ahí están otra vez. En la escuela, materia que no se supera, materia que se repite, tienes que volver a pasarla. Yo recuerdo cuando estuve en la secundaria, pues decir, mi papá hizo un escándalo porque reprobé una materia. ¿Cómo que si nomás eso se dedica? Bien que me iba a trabajar. Entonces, decía yo, no.
tenía que aplicarme, regresar y volver a pasar el examen. Ahí está, ya lo pasé. Paciencia, que prueba que no se supera, es paciencia que se repite, que se repite. Entendamos esta parte, no podemos quedarnos así nada más. Entonces, cuando ya tenemos el propósito, ese es el primer paso. Pero les dije que íbamos a ver ejemplos de fidelidad en tiempo de prueba. ¿Ha oído Sí, sí ha oído, cómo no. Job, capítulo 1. Esto sí la quiero abrir. ¿Sí? Vamos a ver. Pase. Fíjate. Como ya estamos en el punto número 1, la introducción, creo que estaría de más, pero quiero que vaya conmigo primero a ver las características de Job. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, 1, perfecto, 2, recto, 3, temeroso de Dios, 4, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, su hacienda eran, fíjate, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Mira esa palabra, hay muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hasta ahí. Y luego viene el metiche del diablo a la presencia de Dios. Ya. Y fíjate qué cosas. Me encanta esta palabra. ¿Cuántos han pedido una carta de recomendación? Y a veces buscas a la persona muy importante. Porque, pues, bueno. Pero qué bonito es cuando alguien te recomienda sin que tú se lo pidas. Mira, y Dios recomienda en el verso 8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y le da las características: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le dice, sí, pues le teme en balde, le has dado todo, le has prosperado en todo. Dice, bueno, ahora todo lo que está, a ver, vamos a ver. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 12. Y aquí que dijo, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió, bueno, no ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que él tiene, bueno, pero la parte que ahora nos corresponde, mira, en el verso 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabios y los tomaron y mataron a los criados al filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. 1, el ganado. Dice, pero hay una palabra que a mí me lo enlaza. Verso 16, aún estaba hablando cuando vino fuego del cielo, vino fuego de Dios, cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia.
Dice, todavía estaba hablando tragedia tras tragedia, ¿se dan cuenta? Los caldeos, dice, otro que dijo, los caldeos hicieron escuadrones y arremetieron contra los camellos. Órale. ¿Sí? Primero los bueyes que estaban trabajando y luego las ovejas. Ajá. Y ahora arremetieron contra los camellos. Y dice, y a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo. 18. Entre tanto que hablaba otra vez. Ajá. Estaban tus hijos y tus hijas comiendo en casa de su hermano el primogénito, y vino gran viento del lado del desierto y azotó 4 esquinas de la casa, cayó sobre ellas. Ajá. Ahí está la tragedia de Job. Dice, y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Wow. Fíjate, el orden del diablo, cómo destruye, dónde empieza, así rápido, porque no es el propósito de nuestra clase. Estaban los bueyes arando. O sea, la manera en que produce dinero, porque fue lo primero que le dijo el diablo, le has prosperado todo lo que tienes. ¡Pum! Le tumba el trabajo. ¿Qué le tumba? Después, las ovejas. ¿Sí? Entonces, el diablo empieza a destruir tus ingresos. Las ovejas representaban, ¿con qué presentaba ofrendas Job todos los días? Mataba una oveja. Y te quita el trabajo, te quita tu manera de adoración, te quita lo que más cuidas, tu familia. Y espera que reniegues de Dios. Ah, sorpresa que se llevó. Entonces Job se levantó, rasgó sus mantos y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. A ver, marcó la diferencia en medio de la prueba, adoró. Y dijo así, salí del vientre desnudo, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 22. Con todo esto no pecó Job ni atribuyó Dios despropósito alguno. ¿Ves? ¿Qué les dije? Propósito. Y la palabra la voltea, despropósito. Y él siguió adorando. Alguien dijo, nací desnudo, lo que traigo puesto es ganancia. Y cuando te vas, nada te llevas. Mi papá usaba mucho una frase que dice, el muerto nada se lleva y nada deja, porque todo se acaba. Y tiene razón. Tenemos que marcar una diferencia. Ahora, si bien es cierto en la tentación, ahora en la prueba. Y Job siguió íntegro, siguió completo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Siguió teniendo esas características, porque Job no buscaba a Dios para que le engrandeciera, para que le bendijera. No era esa la razón. Pues cuando venimos a Dios, venimos a adorarle porque Él es Dios. No vengamos a buscar las añadiduras, busquemos el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual buscamos al Señor? Nuestra actitud ante la prueba debe de ser una verdadera alabanza. Vemos su convicción firme y vemos su postura aún sin lo que tenía. Cuando buscamos a Dios de corazón, también cuando buscamos a Dios en una verdadera convicción. ¿Por qué buscamos a Dios? La verdad. Bueno, ya no hubo de otra. Dios nos tuvo que pasar por una prueba. Como siempre les dije, yo tuve que caer enfermo para
para rendir mi vida a Cristo. Luego entendí ya lo que es la salvación, yo lo entendí. Pero es que si nos dijeron, cree en el Señor Jesucristo para que se arreglen tus problemas. No, necesitamos creer en Jesucristo para vida eterna, para perdón de pecados, para justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Y ante la prueba, nosotros debemos de decir, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo moriré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ante la prueba, en la abundancia o en la escasez, tenemos que aprender a decir, gloria a Dios. Gracias, Señor. Punto número 2. Bueno, ¿qué más situación que la de Job? Yo no encuentro otra persona que haya pasado por lo que pasó él. ¿Sí? Pablo y Silas, en Hechos 16, ¿se acuerdan esa frase tan hermosa en Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pues Pablo y Silas fueron arrestados. ¡Wow! Por predicar el evangelio. No dude que hoy en día pueda pasar eso. Fíjate. A ver. Me encanta descifrar esa parte. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya me lo llevo. Fíjate. Ahora sí. Era Juan. Vaya conmigo al verso 25. ¿Qué dice? Hechos 16. Fíjate, para ahorrarnos un poco, verso 24, el cual recibido este mandato le metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Sí? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamaba a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, poniendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a sus pies y de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mira, fíjate, qué situación. Si nos regresáramos un poco, dice que los acusaron, dice el verso 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Imagínate. ¿Era justo esto que habían hecho con ellos? Pues claro que no. Claro, alguien se vio afectado en sus ganancias. Pues resulta que estos hombres, ante esta prueba, ¿qué hicieron? El propósito en el caso de Job era que blasfemara el nombre de Dios. Porque le dice,
Quítale lo que tiene y verás si no blasfema en tu nombre, en tu propia presencia. Dijo, ándale, ve. Pero en este caso, wow, ya los habían azotado. ¿Con qué se quitaban los azotes? Pues ya se los habían. Ah, pero qué sorpresa. Los metieron, yo me imagino a como dice, de más adentro, ¿sí? Los metió en el calabozo de más adentro, a lo más oscuro, y les aseguró los pies con el cepo, en el cepo. Pero, aquí está lo bonito, pero orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Eh? Ante la prueba, ante la adversidad, levanta tus manos, sigue orando y sigue alabando a Dios. Ahí está la prueba, ahí está el ejemplo. ¿Y qué hace la gente hoy en día? No, esto está difícil, pues nos vemos. Y dejan el camino de Dios. A lo fácil, claro que no. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, la gente cree que es estar a lo mejor en tu corazón, en tu mente. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ni levantas las manos. Pero te vas al prototipo de la alabanza, al ejemplo de Pablo y de Silas. ¿Qué dice en el verso 25? Y los presos los oían. Que tu alabanza sea escuchada. Entonces, mira, ¿qué pasó con el momento de la alabanza? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Y pasó un tiempo? No, al instante las cadenas de todos, primero, las cadenas, ¡pum!, se rompieron. ¿De quiénes? Nada más las de Pablo y las de Silas, no. Cuando tú alabas a Dios en medio de la prueba, los que están cerca de ti alcanzan la bendición. Pero si tú no pasas la prueba, si tú no le alabas, ni tú, ni ellos, mucho menos, las cadenas de todos. Claro, el guardia dice, no, estos que me los encargaron, porque se los encargaron con gran seguridad. Si tú te vas al verso 23, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Le hicieron hincapié. Mira, mucho ojo con estos. Ponles más atención y en los que fueron libres por el poder de Dios. Aquel hombre dice, ve que todas las cadenas se rompen y las puertas se abren. Porque ante el poder de Dios no hay nada. No hay cadenas, ni de pecado, ni hombres, ni así las haya puesto el hombre. Se van a reír con la puerta negra con 3 candados. También se van los 3 candados. ¿Y qué pasa? Llega la libertad. Cuando tú le alabas en medio de la prueba, vas a ser bendecido. Qué importante es que tengamos esa actitud de alabanza en medio de la prueba. Ahora, quiero que siga en el libro de los Hechos para el punto número 3, pero en el verso 41. Algo parecido, algo también, ¿sí? Váyase. Hechos 5. En este caso son Pedro y Juan, que son perseguidos. La primera parte de Hechos 5 habla de Ananías y Zafira, pero nos vamos a ocupar de Pedro y de Juan. Fíjate,
Necesito agarrar más tiempo para esto, pero trataré de ser. Mira, en el verso 20, 5:20, y, y, y puestos en pie en el templo anunciar al pueblo las palabras de la vida, de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vino el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio y todos los ancianos de los de Israel enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias fueron de pie, afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre? Y ahora, en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjate, ante la prueba, fueron puestos en la cárcel. Aquí hay dos cosas. Fueron puestos en la cárcel porque enseñaban en el nombre de Jesucristo. Órale, mételo a la cárcel. No, que no, ¿cómo que no? ¡Pum! Y el Señor los libera y regresa y dice, oye, ¿qué pasó? Ante la prueba tú tienes que obedecer. Pero hay algo que quiero recalcar. Mira, en el verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando tú pases por pruebas, ¿sí?, y las soportes, tu actitud debe de ser de gozo. Dice, aquí dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Cuando pasas por pruebas, lo que tienes que es obedecer y vas a ser digno del Señor. Obedece. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la prueba? No, pues yo estoy... La gente se agarra a llorar. La gente le pierde sentido. Cuando tú pases por pruebas, por las adversidades, acuérdate de estas tres cosas. Una, sigue alabando. Adora. Job adoró. Pablo y Silas alababan. Pedro y Juan obedecieron. El propósito de la prueba es que tengas paciencia y que tenga la paciencia su fruto.